Uf, qué calor hace. Pero gracias a Dios que Rumba va a rifar un aire acondicionado. ¿Te lo quiere ganar? Mira la descripción de este video y gánatelo. Dale. Señores, estamos ya en el plato fuerte y damos la bienvenida a la doctora Beltré, doctora Tami Beltré, gastroenteróloga con entrenamiento en neurogastroenterología. Buenos días, doctora. Muy buenos días, Amaury. Muy buenos días a todo el equipo de Cátedra Médica y los radio oyentes. Gracias por estar con nosotros. Y el día de hoy, señores, nosotros tenemos el lujo, el privilegio de contar con una gastroenteróloga joven, bien preparada. Esta mujer, además de, para ser gastroenteróloga, oigan bien, neurogastroenterología, que es una subespecialidad, una área muy específica dentro de la gastroenterología. Primero ha tenido que ser gastroenteróloga y primero, antes de gastroenteróloga, ha tenido que hacer medicina interna. ¿Cuántos años, Tami, tenemos estudiando desde que pisaste la escuela de medicina? ¿Tú estudiaste en la universidad? ¿Qué universidad estudiaste? Bueno, ya sumando todo, 17 años. ¿Dónde estudiaste? Yo comencé a estudiar en la UAS. ¿En la UAS? Por razones varias, apliqué para una beca en Cuba, me fui para allá. Te fuiste a Cuba. Exactamente, ahí hacemos primero un curso de nivelación de 6 meses, luego entramos a carrera y en carrera son 6 años. Luego de ahí entonces vine a República Dominicana, aplico para entrar a medicina interna, entro en el Gautier, hago 4 años de medicina interna, ya luego aplico para gastroenterología. Pero tú eres internista. Así es. Tú eres internista. Y entonces, después de hacer medicina interna, 4 años. 4 años, en mi momento eran 4 años. Sí, entonces tú tienes en el buche ahí, te he calculado ya. Abajo de la costilla. Te he calculado ya 11 años, 12 años, porque también hay que incluir la pasantía, ¿verdad? El año de pasantía. Oh, sí. Entonces, gastroenterología. ¿Dónde hiciste gastro? Hice gastroenterología en el centro de gastroenterología al lado del hospital Luis Eduardo Aybar. Ese en la ciudad sanitaria. El que se conoce como los japoneses, ahí al ladito. Exactamente. Entonces, ¿cuántos años de gastro? De gastro son 3 años. 3 años. Todavía siguen siendo 3 años. Uy, ahí van 15 años. Y entonces haces neurogastroenterología. ¿Y dónde hiciste neurogastroenterología? ¿Y qué es eso? ¿Dónde lo hiciste? Ahí son 17 porque nos saltamos la parte de que me fui a Francia a hacer una maestría en salud pública. Entonces ahí me demoré un añito más. Entonces son 16. Y ya culminamos con la alta especialidad de neurogastroenterología que la hice en México, en la Ciudad de México, en el hospital, en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. O sea, y ya luego vengo para acá. Tú tienes 17 años en tu entrenamiento. Desde que decidiste pisar a un centro de formación en salud, 17 años. Qué lujo es para nosotros entonces contar con la doctora Beltré. Estamos hablando de una gastroenteróloga, de una mujer muy joven, muy capacitada y con un alto entrenamiento. La neurogastroenterología, ¿qué es? Bueno, antes de eso, realmente el lujo es para mí, primero de tener la aceptación que he tenido en República Dominicana, iniciando con usted. Antes de yo irme, incluso usted vio cosas que quizás ni siquiera yo había visto, me abrió las puertas de su programa, me dio ánimos para que yo siguiera en esto y he tenido, ya yo tengo 14 meses en el país trabajando la parte sobre todo de la neurogastroenterología y he tenido una acogida increíble con mis colegas gastroenterólogos, con cardiólogos, con internistas, yo estoy más que satisfecha con eso y también la receptividad de los pacientes que por los medios de comunicación también me han captado. Yo creo que esto nos va a ayudar a darle respuesta a muchas condiciones que antes no la tenían y entre estas el tema que vamos a abordar hoy del dolor torácico. Pero bueno, hablando de la neurogastroenterología, la pregunta que me hizo no es más que la alta especialidad dentro de la gastroenterología que trata la conexión entre el eje cerebro, intestino y microbiota. Se relaciona mucho con la motilidad, con el movimiento intestinal, con las secreciones, con las glándulas que están secretando, si lo están haciendo bien, y con la microcirculación. Ok, entonces, a ver, para la gente más humilde de la República Dominicana, doctora Tami Beltré, hoy hablando con nosotros,
Entre el cerebro, dices tú, ¿verdad? El cerebro, el órgano que gobierna todo, que manda todo, que define el control de todos los otros demás sistemas. Y entre el tubo digestivo existe entonces una conexión, ¿verdad? Existen cables que conectan el cerebro con la boca, el esófago, el estómago, con todo el tubo digestivo, intestino delgado, intestino grueso, con todo. Y ese intestino también se comunica entonces con el cerebro, ¿verdad? Así es. Tú hablaste de microquién. Microbiota. ¿Y microquién? ¿Eso qué es? ¿Microbiota qué es eso? Esos son una cantidad de agentes que tenemos en el cuerpo. Tenemos bacterias, tenemos levadura, tenemos hongos. Microorganismos que viven. Microorganismos, exactamente, que viven con nosotros. Y entre viven todos, ahí, que eso es normal. Claro, y es normal, incluso es beneficioso, porque nos ayudan a completar muchas funciones digestivas. Bien, entonces tenemos microbios en la boca que viven ahí y que son necesarios. Y que son necesarios. Tenemos en la garganta, tenemos en todo el tubo digestivo. Tenemos, exactamente. Y entonces, ¿qué relación hay entre eso que usted dice del cerebro, el cerebro y ese tubo digestivo y esos microorganismos? Bueno, ya se ha demostrado que los pacientes que tienen disbiosis, es decir, que hay un desbalance, no están equilibrados esos agentes, el paciente va a tener un compromiso significativo en cuanto a su metabolismo. Ya se sabe que el paciente obeso tiene una disrupción de su microbiota. Ya se sabe que hay una relación entre ciertas enfermedades, como algunas enfermedades neurodegenerativas, como tenemos la enfermedad de Parkinson, como tenemos el Alzheimer. Ya sabemos que hay una condición que el paciente puede ser un detonante o puede ser una condición que empeora una situación neuropsiquiátrica. Los pacientes que sufren de depresión, que sufren de ansiedad, hay veces que cuando se evalúa, pues entonces ya se ha demostrado que hay un trastorno en ese equilibrio. Y también, lógicamente, en el mismo tracto gastrointestinal. Los pacientes que sufren mucho de trastornos malabsortivos, diarreas con frecuencias, estreñimiento, eso también está relacionado con una disbiosis. Hay disbiosis es que las bacterias que deben estar en un lugar o no están, ¿verdad? O están en mayor cantidad. O están en una proporción que no corresponde. Exactamente. En el caso, para continuar la idea, en el caso de los pacientes con estreñimiento que no se quiere, que se sacan a veces, y no solamente el paciente que tiene diarrea, el paciente que tiene estreñimiento también tiene disbiosis, incluso ya se sabe que son las bacterias metanogénicas que están en una proporción inadecuada, están en mucha cantidad, las que pueden estar provocando ese trastorno si se hacen las pruebas necesarias y estas resultan positivas. Esas bacterias metanogénicas son esas que cuando expulsamos gases, huelen el olor es muy parecido al metanol. Más o menos. Más o menos, ¿verdad? Más o menos, exactamente. Entonces, y son las bacterias que también, aparte del estreñimiento, distienden mucho al paciente. El paciente dice, yo siempre estoy aventado, siempre tengo muchos gases. Eso es propio de ese trastorno que se da entonces en esos microorganismos que están desproporcionados, que les corresponde estar en un lugar, ¿verdad? En una proporción X, y entonces eso, la presencia de todos esos microorganismos, ustedes le dicen a eso la microbiota. Microbiota. Ya usted lo ha escuchado en Cátedra Médica. Entonces, doctora, nosotros tenemos que muchas personas dicen, yo recibí una noticia y yo me evacué. ¿Verdad? Vi a fulano, por ejemplo, vi a una persona que me gusta mucho, que quiero mucho, y yo sentí un nudito, las mariposas. Sentí un nudito, o en otras culturas dicen sentí mariposas en la boca del estómago. ¿Por qué se da eso? Bueno, eso también ya lo tenemos demostrado. Hay una conexión que hay, como usted ha mencionado, entre el cerebro y el intestino. El detalle es que en el sistema nervioso entérico, es un sistema nervioso totalmente autónomo, no tenemos la capacidad de controlarlo. Entonces, cuando no podemos regular nuestras emociones o nuestras emociones son muy elevadas para la capacidad que tiene nuestro organismo a responder, entonces ocurren estos eventos. Lo de las mariposas en el estómago. La defecación, hay gente que se defeca por una fuerte emoción. Claro, por ejemplo, vamos a hablar, hay una sustancia en el cuerpo, se llaman neurotransmisores, tenemos ahí la adrenalina,
cuando estamos en una situación en donde el cuerpo tiene que estresarse porque tiene que alarmarse, esta se dispara. Sí. ¿Cuándo vamos a tener esto? En el caso de un evento catastrófico, un terremoto, estamos en una situación de peligro, un asalto, vamos a responder de diferentes maneras. Hay personas que... O te para y pelea o huye. Exactamente. Esas son las dos maneras en grandes rasgos que vamos a responder. Y eso es la adrenalina. ¿Quién? Eso es así. Y eso es rápido. Eso es en cuestiones de segundos que el cuerpo se prepara para esas dos sensaciones. Así Entonces, eso es gracias a sustancias que tenemos que se llaman neurotransmisores. Hay una sustancia que tiene doble función, que yo le diría como el papá de las demás, que es la serotonina, que no solamente se encarga de conducir impulsos, sino también de regular a las demás. Y adivinen qué, la mayor cantidad, se describe que hasta el 90% de ella está en nuestro sistema digestivo. De manera de cuando tenemos disbiosis, de cuando tenemos una enfermedad orgánica, estructural, enfermedad inflamatoria intestinal, que es la que más se ha descrito y es la que más se ha desarrollado, estos pacientes entonces pueden degenerar afectaciones en nuestro neuroeje. O sea que tenemos una situación que es importantísimo que usted la conozca, y es que existe una relación entre el comportamiento incluso del ser humano y la presencia de estos microorganismos en otra parte que no le corresponde. Y todo esto es interesantísimo. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros veíamos los padecimientos gastrointestinales, lo veíamos simplemente en función de lo que macroscópicamente, lo que al ojo se podía observar. Sin embargo, existe una realidad, y es que todo esto ha transformado en los últimos años, doctora Beltré, el accionar de la medicina en términos general y, por ejemplo, lo que se propone hoy día en múltiples enfermedades neurológicas apunta sobre todo a garantizar una correcta armonía de la microbiota. O sea, que esos microorganismos se mantengan en los lugares que le corresponden y en las proporciones que le corresponden. Entonces, la neurogastroenterología, ¿cuáles serían los padecimientos más frecuentes a los que se encarga? Antes de nosotros entrar en el tema específico, que es el dolor de pecho asociado a problemas gastrointestinales. Bueno, las entidades que con mayor frecuencia ve un neurogastroenterólogo son casualmente las entidades más frecuentes en gastroenterología, ya que vemos la enfermedad por reflujo gastroesofágico, que puede constituir hasta el 22% de la consulta, no solamente del gastroenterólogo, sino también del médico general o el médico familiar. También vamos a ver los pacientes que tienen síndrome de intestino irritable, a predominio de estreñimiento, es el paciente que tiene más de 6 meses con síntomas de dolor abdominal que se acompaña de cambios en el patrón evacuatorio, a predominio de estreñimiento, o un dolor abdominal que se acompaña de cambios en el patrón evacuatorio, pero a predominio de diarreas o que se mezclen. También vamos a tener el estreñimiento propiamente dicho, el estreñimiento crónico, el estreñimiento funcional, en el caso que se haya investigado y no se encuentre una causa que lo justifique. Pero también vamos a ver el abordaje de la disfagia, de los trastornos que tenemos en el esófago, la dismotilidad, la dispepsia. Y de todo eso, doctora, ¿qué es lo más frecuente? La dispepsia. La sensación de plenitud. La dispepsia, que se va a dividir o en el dolor en la boca del estómago, que es la causa o el síntoma más frecuente, esa sensación urente de quemazón en la boca del estómago, o en el otro aspecto, que va a ser el síndrome de distrés postprandial, que se divide en la sensación de plenitud gástrica o en la saciedad precoz. En estos casos, el paciente lo primero que se va a abordar es que tenga una infección por Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori es la causa más frecuente de dispepsia. Por eso siempre nos vamos a ir orientados a esa zona. En el caso de un paciente que nunca se haya hecho ningún estudio, en nuestro país, por lo costo efectivo que es la endoscopia, es el primer estudio que se recomienda, ya que la dispepsia no solamente puede ser causada por una bacteria, puede haber alguna lesión, algún polipito, algún tumorcito,
el mismo reflujo. Son muchas causas que pueden verla y a través de la endoscopia se puede visualizar y de inmediato tomar biopsias. Bien, ahora bien, cuando no se encuentra la causa de esa dispepsia, ya pasaría a la dispepsia funcional y entonces ya la maneja el neurogastroenterólogo. Ya. Bueno, señores, nosotros hoy conversamos con la doctora Beltré. Tami Beltré nos acompaña en el día de hoy y el tema específico es el dolor de pecho de origen no torácico, de origen, ¿verdad?, gastrointestinal. ¿Cuán frecuente es que a la gente le duele el pecho? Porque los cardiólogos nos han enseñado que un dolor en el pecho hay que salir corriendo porque puede tratarse de ¿qué? De un infarto. Entonces existe dolor en el pecho que no está asociado a el corazón, sino a problemas gástricos. Vamos a ver. Bueno, realmente es tan frecuente que el 46% de los pacientes que tienen un dolor torácico que se ha descartado la causa cardíaca, hay que buscar en el esófago. Ya. Eso es, estamos hablando de casi más de la mitad, en donde hay que pasar por el hueso, por costillas, hay que pasar por columna, hay que pasar por pleura, hay que pasar por mediastino, hay que pasar por pulmón. Imagínense todas las estructuras que tenemos en la caja torácica y casi la mitad de las condiciones que pueden provocar un dolor torácico, le competen al esófago. De manera que hay que mirar para allá. No se mira tanto, ¿eh? Se piensa primero en neumotoras, que es muy infrecuente. Se piensa primero en mediastinitis, se piensa primero en un tumor costal, en un tumor pulmonar, se piensa primero en otras causas, incluso en columna, claro, en esternón, pero no se piensa en algo que está ahí y que usamos siempre, que es el esófago. Exacto. Entonces, el punto aquí muy específico es que este dolor en el pecho donde ya el internista, el cardiólogo dijo, mire, ahí no hay problema con el corazón, porque eso es lo primero, ¿verdad? Sí. Lo primero es saber que el dolor en el pecho no está asociado al corazón, no está asociado a una arteria coronaria, a una angina, que no es un dolor tipo, que no es anginoso, que no es cardíaco. Entonces, el 46%. 46%, sí, es casi la mitad. Casi la mitad de el dolor en el pecho. No cardíaco. No cardíaco, sacando ya lo cardíaco, el 46% está asociado a temas de esófago. ¿Por qué duele a el pecho si el problema está en el esófago? ¿Por qué razón? Porque el esófago está en el pecho. Ahora bien, ¿cuáles estructuras o por qué va a doler ese esófago? Que lo vamos a sentir como con ese dolor torácico. Bueno, está la enfermedad por reflujo gastroesofágico, va a ser la causa más frecuente. Okay. Está la dismotilidad, hay un problema en la contracción esofágica. Estuvimos hablando de la capacidad que tiene el sistema nervioso entérico de autorregularse. Y bueno, el esófago tiene el primer tercio, es musculatura. Sí. Sí, no. Pero hay un tema aquí. O sea, tú has dicho, Tami, que los alimentos se devuelvan del estómago al esófago. ¿Eso produce dolor? En la enfermedad por reflujo, las erosiones que constantemente produce ese reflujo sí puede producir dolor. Wow. Cuando esa capa que tiene el esófago, que no está preparada para ese ácido. Exactamente, que es un epitelio escamoso que no está preparado para aguantar ese ácido como lo está el estómago. Entonces, desde que comienza a agrietarse, erosionarse, entonces aparece lo que es la enfermedad por reflujo. Incluso, abriendo un paréntesis, enfermedad erosiva, no erosiva, cuando hacemos la endoscopia a veces no encontramos nada, pero ya hay afectación entre las uniones interdigitales, entre esas células, y ya eso duele, ya eso molesta, y eso produce la sensación de ardor. O sea que esa condición de reflujo gastroesofágico, usted, por ejemplo, se pasó. Por ejemplo, ayer yo llegué a mi casa a la 1 de la mañana. Estaba trabajando. Salvando vidas. Exactamente. Estaba atendiendo a un paciente de un ataque cerebral. Y yo no probé comida desde el mediodía. Muy mal por usted. Bueno, desde el mediodía, porque tenía una situación ahí que no podía manejar y era la que me tocaba, pero amanecí con una sensación a nivel de la garganta y una sensación de dolor de abajo hacia arriba. Entonces, esto va muy de la mano con lo que usted está hablando. Entonces, ese tipo de dolor asociado a reflujo gastroesofágico, los ayunos prolongados,
son entonces causas frecuentes de esto, doctora. Claro que sí, ya lo había hablado anteriormente. Los pacientes que tienen enfermedad por reflujo no pueden estar haciendo ayuno intermitente, porque súmele las 8 horas que vamos a tener, que es el periodo adecuado de dormir, en donde tenemos una gran cantidad de ácido, y es incluso por eso que se prefiere administrar los inhibidores de bomba de protones en ayunas, porque están todas esas bombas activas, es donde más ácido tenemos, y si a eso le agregamos 4 horas más cuando nos saltamos el desayuno, imagínese usted. Ya. Doctora, nos vamos a una pausa. En breve regresamos. Hoy conversamos con la doctora Beltré, Tami Beltré, y hablamos del dolor en el pecho asociado a problemas gastrointestinales.